directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Zapopan. El tema es la Semana de Personas Sordas en este municipio. También más adelante nos acompañará aquí en cabina Israel Vidal, coordinador estatal de Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. ¿Sabes qué son las nuevas masculinidades? ¿De qué se trata? Bueno, pues estaremos platicando sobre este tema este día aquí en Cara a Cara. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Así es, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos te damos la bienvenida a Cara a Cara y nuestro agradecimiento por seguir en la frecuencia del 91.5 de FM. Hoy saludamos a Carmen Ramírez en los controles técnicos, también a Dulce Rodríguez Moreno, hoy está en redes sociales y también en La Voz de Canal Continental de Noticias, Laura Martínez Gamiño en la producción de este espacio. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te pongas en comunicación con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 o bien síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Así estaremos conectados y comunicados de forma directa durante esta hora de Cara a Cara que arrancamos. Todos los años, desde 1958, se celebra en el mundo la Semana Internacional de las Personas Sordas durante la última semana del mes de septiembre. El objetivo de dicha semana es promover la inclusión dentro de la sociedad de personas con problemas auditivos y sordera crónica, además de concienciar a los ciudadanos sobre la realidad que viven estas personas, su forma de interactuar con el entorno y la importancia que tiene la detección temprana de trastornos auditivos en los niños recién nacidos. Todos los sentidos de los seres humanos juegan un rol importante en el desarrollo cognitivo de cada individuo, y la audición es el principal vehículo a través del cual aprendemos a hablar y aprendemos a dar una estructura coherente a nuestros pensamientos. Las personas sordas tienden a estructurar sus ideas de forma diferente a las personas que sí escuchan o que alguna vez escucharon. Por tanto, la forma de insertarlas en la sociedad es un poco diferente. Estas personas aprenden y se desenvuelven por medio de otros esquemas, pero son igual de capaces y útiles que el resto de los seres humanos. La mejor manera de conmemorar esta Semana Internacional de las Personas Sordas es sumándote a las actividades que realizan muchísimas organizaciones sin fines de lucro a lo largo del mundo, donde no solo se promueve la inclusión de personas sordas y sordomudas, sino que también se crea un ambiente en el que los interesados puedan aprender lengua de señas, interactuar con niños y jóvenes sordos y aprender sobre la realidad que viven estas personas en su día a día. Con la producción de Rodrigo Márquez para Zona 3, Omar Machain. Cara a Cara, el ángulo de la noticia. Agradecemos a Omar Machain esta introducción al tema del día, ya que estaremos platicando de la Semana de Personas Sordas en Zapopan, dentro de este marco de la Semana Internacional y para refrendar el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables. El gobierno de Zapopan dio a conocer las acciones que se llevan a cabo y que se implementarán próximamente en favor de la comunidad de personas sordas. Daniela Bocanegra Toledo, directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Zapopan, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por platicar con nosotros. Y fíjate que se me viene a la mente ayer que estábamos en la tercera emisión, un radioescucha nos hizo una observación con referencia a lo acontecido ayer y antier sobre los temblores. Y dijo, siempre se habla de los simulacros para personas convencionales, pero nunca se habla de cómo manejarlo para personas con algún tipo de discapacidad. Y en este caso, bueno, también estamos hablando de personas sordas, ciegas, con alguna discapacidad motriz. Y sí, y es verdad, de repente como que quienes tenemos todos nuestros sentidos no nos hemos tomado el tiempo o tenemos la conciencia de qué pasa con estas personas, Daniela. Pues mira, Laura, me gusta mucho que me digas esto porque realmente yo pienso que todas las políticas públicas que se tienen que hacer tienen que
beneficiarte en la vida cotidiana. Si no te benefician ahí, entonces no te van a servir en ningún lado. ¿Y cómo es eso? Eso como, ahora sí que, ¿de qué se tratará? Algo tan simple como es cómo evacuar un edificio se vuelve complicado porque las personas no hemos roto los paradigmas de los contextos sociales. Nuestras ciudades están diseñadas para las personas que no tenemos alguna discapacidad, que oímos, vemos, nos podemos mover de una manera muy natural y orgánica. Sin embargo, me encantaría que hoy pudiéramos reflexionar que la discapacidad la hace el contexto y no la persona. Y eso tiene ya que cambiar en todas las formas en las que nos estamos construyendo como ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros en Zapopan estamos dedicados justo a poder romper ese contexto de la desigualdad. Cuando nosotros podamos romper los contextos de desigualdad, cuando apostemos a cambiar las realidades, entonces sí la persona va a poder usar nuestra ciudad, porque a fin de cuentas los edificios son usables y son para todo el mundo y no tiene que existir esta diferencia de una persona con sordera puede usar un edificio o puede evacuarlo simplemente si hay un timbre o no de luz para saber que está temblando, ya no digamos por las magnitudes de los sismos, ¿verdad? Pero todas esas cosas son, por ejemplo, poner el timbre de luz en los edificios es algo que no cuesta mucho dinero. Sin embargo, ¿cuántos edificios tienen un timbre de luz? ¿Cuántos edificios se han preocupado por decir, qué pasará cuando tiemble? Definitivamente la CONAPRED y otras instancias nacionales e internacionales que luchan por los derechos de las personas con discapacidad se han dedicado a decirnos esas cosas que son mínimas, pero que pueden salvarle la vida a las personas. Por ejemplo, en Zapopan, la dirección está ubicada en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, y cuando lo conoces vas a ver que hay como unos estantes, unos anaqueles, las sillas están corridas, entras, por ejemplo, a donde está ubicada la dirección, que es en la Coordinación de Construcción de Comunidad, y vas a ver muchas sillas. ¿Qué les pedimos? 5 pasos. Tienes que recorrer tus sillas. Si ves a alguna persona con discapacidad, pregúntale si necesita ayuda. En el equipo de la Dirección de Derechos Humanos hay 3 personas con discapacidad. Todos y todas evacuaron el edificio, de una manera buena, digamos, sin algún contratiempo, pero porque ya nos hemos dedicado a sensibilizar. Nos hemos dedicado a generar estas estrategias que son tan simples como recorrer la silla en el pasillo para que todas las personas pasen y no se obstruya el círculo de las personas que estamos evacuando. Hasta, oye, voltea a ver si tienes una persona con discapacidad a un lado tuyo y pregúntale si necesita ayuda, porque tal vez hay quien no necesita ayuda. Y este día en particular de las personas sordas, que ya tocamos lo del timbre de luz, como lo decían en la introducción, pues solamente viene a recordar que hace falta mucho trabajo que tenemos que hacer desde los gobiernos y desde todas las instituciones de la sociedad para poder cambiar los contextos sociales que les generan esa discapacidad, porque esa discapacidad se convierte en desigualdad, se convierte en no poder acceder a los derechos humanos. Justo ayer en la rueda de prensa donde hablábamos de la intérprete comunitaria, de la capacitación en lengua de señas que vamos a tener para 300 servidoras y servidores públicos en Zapopan, de la estrategia de seguridad, cómo van a videollamar, si necesitan ayuda, etc. Al platicar todos estos temas, pues nos damos cuenta que si esas acciones existen, las personas pueden acceder a sus derechos humanos. No es acceder al servicio, accedes a la seguridad, accedes a la vida, el hecho de tener un protocolo bien cimentado para evacuar a las personas con discapacidad, el hecho de que en tu escuela pueda haber intérpretes, eso es acceder a la educación y no verlo nada más como vamos a tener unos servicios, sino es garantizar los derechos humanos de las personas de la comunidad sorda, en particular de esta semana que viene celebrándose desde hace 64 años por la Federación Mundial del Sordo, y que simplemente nos dice como tenemos que seguir rompiendo las barreras, todavía nos hace falta mucho, tenemos que seguir visibilizando, y así sea una persona la que necesite un timbre de luz, la que necesite un intérprete comunitario para acceder a sus derechos humanos, las personas tenemos que ser sensibles a eso, tenemos que comprender
que las ciudades no están diseñadas y cómo yo puedo aportar mi granito de arena para poder ayudar a todas esas personas, que a veces es señalar dónde está un lugar al que van, ¿no? Y es increíble cómo cuando podemos convivir con las personas con discapacidad, con las personas sordas, cómo nos van haciendo que cambiemos nuestras ideas, que vayamos normalizando, que hay diferentes maneras de comunicarse. Eso también lo veo mucho en los talleres que hacemos para niñas y niños, donde les enseñamos a hacer plastilina, pero los niños no pueden hablar, todo les explicamos cómo hay una manera de hablar que es con sus manos, que es la lengua de señas mexicana. Y está padrísimo cómo se hace la interacción entre niñas, niños y personas sordas, porque te das cuenta que ellos tienen una visión completamente mucho más amplia que nosotras las personas que somos oyentes, porque normalizan el hecho de que nos podemos comunicar de diversas maneras. Y eso me parece que tenemos que hacer, que la sociedad tenemos que normalizar que hay diversas maneras de funcionar, diversas condiciones de andar por el mundo, y que eso no tiene que ser una limitante para que tú puedas acceder a una vida plena. Ahora bien, ¿cómo se ha implementado una línea de atención de videollamada para estas personas? ¿Cómo funciona? Mira, implementamos un teléfono de WhatsApp y ese teléfono va a funcionar, está disponible para que lo puedan consultar. Ahorita te lo voy a dejar aquí a todo tu auditorio. Van a poder hacer videollamadas. En Zapopan contamos ya con la figura del intérprete comunitario, que está exclusivo para todas las personas sordas. Es decir, tú puedes escribir WhatsApp, poner tu solicitud o bien hacer una videollamada. Hemos podido acompañar a personas que van desde solicitar su licencia de conducir hasta ir al Open de Servicios de Salud, para que podamos orientar a los doctores sobre qué es lo que está sintiendo la persona sorda, o incluso acompañamiento psicológico también. Perfecto, pues ojalá y nos puedas acompañar en otra ocasión. Daniela, el tiempo se nos termina. Bueno, quiero agradecerle a Rosendo Medina, él fue el que nos comentaba ayer sobre la importancia, pues, de qué pasa con las personas con alguna discapacidad en situaciones como las de ayer. Y bueno, ojalá y nos puedas acompañar en otra ocasión para platicar más ampliamente del tema. Muchas gracias, Laura. Hasta luego, Daniela. Que tenga un buen día. Daniela Bocanegra Toledo, directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios. Antes de irnos a la pausa, me quedé reflexionando de esto que decía Daniela. ¿Qué pasaría si una persona oyente estuviera en un grupo de personas sordomudas que se comunican a señas? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros sin entender nada de lo que dicen? Seamos empáticos, seamos sensibles hacia las personas que, en este caso estamos hablando, que padecen de la sordera o que tienen esta situación. Bueno, seamos empáticos, pongámonos en su lugar y también pensemos en la situación que ellos viven día con día. 9 de la mañana con 20 minutos, esto es Cara a Cara, hacemos la pausa y regresamos. Cara a Cara, la entrevista. No, más que nada porque yo pues trato bien a las mujeres, les doy el respeto que se merecen, les doy igualdad y pues en el momento que ellas ocupen pues ahí estoy para ellas, las escucho y pues personalmente no lo considero machista. Aunque no sé si ser educado y cortés, no sé que pueda caer en el machismo. La crianza machista que nos ha dado a normalizar y luego ver como natural muchas cosas, muchas actitudes y muchas formas de desenvolvernos con los demás y demás cosas allá afuera que son muy dañinas. Son las 9 de la mañana con 22 minutos y vamos a cambiar de tema. Ahora estaremos platicando de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas. ¿Se están desconstruyendo los hombres? Bueno, pues Israel Vidal, coordinador estatal de Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco, platicará con nosotros sobre este tema. ¿Cómo estás, Israel? Muchas gracias, Lara. Muy bien. Buenos días a todas y todos, a todos quienes nos escuchan. Muy bien, contento de estar aquí contigo, precisamente dialogando sobre esta temática tan actual, tan vigente y tan necesaria. ¿Por qué muta de nuevas masculinidades a masculinidades alternativas? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Pues primero que nada porque el concepto de nuevas, pues los estudios de masculinidad ya tienen de casi ya más de 50 años. Se empezaron a discutir más o menos de manera formal desde la primera mitad del siglo XX, y pues ya hay mucho material y mucha información sobre académica, científica, sobre este tema, y porque también nosotras y nosotros creemos que las masculinidades, pues más que nuevas, no hay una sola forma de masculinidad, sino que hay muchas alternas o muchas otras a la masculinidad clásica que nos enseñaron o como nos educaron nuestros padres, nuestras madres en nuestros hogares, y creemos que pues no hay una sola, ¿no? Y esto de masculinidad alternativa tiene que ver también o alternativas tiene que ver con algunas definiciones teóricas que se hicieron por allá, pues hace 10, 15 años, algunos estudios que han dicho que pues que no solamente está la masculinidad clásica, que es la masculinidad machista, la hegemónica, ¿no? Que establece ciertos mandatos para comportarnos socialmente, mujeres y hombres, y que son los famosos estereotipos. ¿Cómo surge aquí en Jalisco esta idea de generar o de crear? ¿Cómo se van haciendo conscientes de que existen formas diferentes de ser hombre o ser masculino o identificarte como hombre? Bueno, la red como tal surge hace 4 o 5 años, surge por un grupo de mujeres, principalmente mujeres, feministas, hombres, que bueno, tenían o tienen mucho tiempo analizando las problemáticas que se han dado en torno a las construcciones sociales del género, y que ha determinado que están sustentadas en un sistema que se le ha denominado el sistema patriarcal, que es un sistema que históricamente ha producido opresión, discriminación y violencia, principalmente de los hombres y principalmente en detrimento de las mujeres y las niñas, pero también en contra de otros hombres. Y entonces a partir de esos estudios, de estos análisis científicos que se han hecho desde, bueno, principalmente las mujeres desde hace ya casi más de 100 años, y luego con la consecución de los estudios de masculinidad, es que se empieza pues a discutir y a analizar la necesidad de generar una agenda de incidencia para tratar de deconstruir todos estos patrones socioculturales que están produciendo principalmente discriminación y violencia, y que la vivimos todos los días. Una de las motivaciones precisamente para crear esta red es que los hombres no nos hemos dado el tiempo necesario, como lo han hecho las mujeres de hace mucho tiempo, para dialogar con otros hombres sobre las condicionantes y sobre los privilegios que históricamente hemos tenido, pero también sobre las pautas culturales que están incidiendo para seguir reproduciendo violencia. El contexto generalizado de violencia, yo lo he afirmado y lo hemos comentado profusamente, que vive México y que vive el mundo, pero principalmente México, en el contexto de delincuencia organizada, no es, Laura, sino más que una manifestación de esta masculinidad tóxica, de esta masculinidad violenta, ¿no? Y que lo único que está haciendo es reproducir un mandato. Es decir, las diferencias se dirimen a través de la violencia, y la violencia es una característica de esta masculinidad que Connell definió como la masculinidad hegemónica. Y esta masculinidad ¿Qué es una masculinidad hegemónica? Es la masculinidad esperante la masculinidad esperante en la construcción social del género. Es decir, esta masculinidad que reproduce los mandatos de la masculinidad, es decir, es una masculinidad que se impone sobre las mujeres, es una masculinidad que tiene ciertas características, es decir, que es violenta, que pues reproduce todos los patrones socioculturales de una masculinidad proveedora, una masculinidad donde le ve al hombre como el centro pues del universo, ¿no? El centro de la política, de lo jurídico, de lo social, de lo cultural, y que ha sido el modelo que históricamente han seguido pues la mayoría de las sociedades, esta masculinidad que se ha impuesto sobre otras formas de masculinidad, es decir, porque además hay que reconocer, como bien lo han dicho esta teórica y otros teóricos,
sobre masculinidad. No hay una sola forma de masculinidad. Esa es la que nos han hecho creer que existe y que se ha reproducido a través de algunas instituciones, tanto formales como no formales. Cuando me refiero a instituciones, me refiero, por ejemplo, a las instituciones sociales, a las instituciones culturales, a las instituciones jurídicas, ¿no? Pero también a las instituciones de factores reales de poder, como son pues a través de la religión, ¿no? De ciertas culturas, ¿no? Y que bueno, a través de estos ideas que están plasmadas en estas pues, instituciones, nos han dicho que los hombres tenemos que comportarnos de cierta forma y las mujeres también de cierta forma, que son los famosos estereotipos. Entonces, a ver, estamos hablando de las masculinidades, de los estereotipos que existen y han existido mucho tiempo y no es nada más de aquí de nuestro país, porque de repente pensamos que el machismo está nada más aquí en México por cómo se ha divulgado a través de películas y series, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una situación que sigue en todas partes, pero que también tiene un inicio, un fundamento que desde mi perspectiva, igual puedo estar yo equivocada, es la familia. Es la base de cómo se educan desde un principio a niños y niñas dentro de casa. Y esto es lo que va generando el que se vayan proyectando de esta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que, porque creo que, bueno, tú estás en el medio, ¿qué tan factible es que una persona pueda cambiar o mutar a un cambio cuando ya tiene cierta edad o ciertos comportamientos? Sí se puede, porque las construcciones sociales que hemos hecho en torno a los géneros no es algo que sea inmutable. Es decir, son cosas que pueden cambiar porque son construcciones que hemos hecho la humanidad. Y entonces, al ser construcciones sociales, pues son cuestiones que podemos cambiar, ¿no? El problema aquí es que estas construcciones se han metido hasta la cocina, ¿no? De los hogares, como tú bien lo dices, porque todo el tiempo nos están bombardeando con mensajes que reafirman estos roles estereotipados de lo que significa ser hombre y ser mujer, a través de los medios de comunicación, a través de lo que implica la cultura, a través de algunos programas de radio, del lenguaje que se utiliza, ¿no? Incluso del derecho, ¿no? De las instituciones jurídicas. Mira, Luis Bonino, que es una persona y un teórico que ha teorizado y escrito sobre esto, señala que la masculinidad, o la define a la masculinidad como una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación con las mujeres. Y lo que nosotras y nosotros decimos es que se puede ser hombre, se puede ser miedoso, se puede ser tierno, se puede ser débil, pacífico, paternal, cuidadoso, y que la idea es que nos sintamos libres y que de construir nuestra propia identidad masculina, no una masculinidad que está basada en los estereotipos de esta masculinidad, que lo que ha generado son mandatos. Y lo que nosotros creemos es que sí es posible generar un cambio, y la red de masculinidades está precisamente cimentada en estos objetivos de deconstruir todos estos patrones socioculturales. Y de hecho tenemos un documento que ha sido como nuestro estandarte en nuestro trabajo que hemos hecho con diferentes instituciones para generar política pública, programas de gobierno, y que es la Agenda Suma por la Igualdad. La Agenda Suma por la Igualdad tiene 4 ejes de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con el cambio cultural. El segundo de ellos tiene que ver con la corresponsabilidad familiar. El tercero es con una salud de los hombres, y el cuarto con una vida libre de violencia. Cada uno de estos ejes, Laura, tiene a su vez elementos que lo que nosotros y nosotras queremos es que sea un documento que adopten los 3 niveles de gobierno, porque en cada uno de ellos se establecen acciones que desde la academia, desde la sociedad civil, de las organizaciones,
y un grupo de expertas y expertos en estudios de masculinidad han plasmado para que se genere política pública y programas y acciones de gobierno. Tenemos que hacer una pausa, si me lo permites, y regresamos para seguir hablando sobre el tema. Ya nuestros radioescuchas están opinando sobre el mismo a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Esto es Cara a Cara. Regresamos. En contexto. Que una mujer solo sirve para obtener, procrear. Actualmente yo y la mamá de mi bebé, una dinámica muy agradable. He escuchado que hay algunos cursos de eso sobre el tema, pero pues, no me he dado tiempo de ver sobre eso. Les recordamos que nos acompaña Israel Vidal, coordinador estatal de Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. Tenemos algunos comentarios. Israel, si me permites, vamos a darle salida porque luego se nos van quedando en el tintero. Por acá, dice terminación 7050. Yo lo aprendí como masculinidades positivas y cambié muchos patrones de conducta patriarcal y machista, principalmente en mi hogar. Y es lo que comentábamos, ¿no? Muchas de estas actitudes se dan principalmente en el hogar, y lo hablamos durante el corte, pero también, y es real, y para quitarnos de feminismos y machismos, sino centrarnos en la realidad de la equidad. Cuando dos personas habitamos en una casa, pues tenemos las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, porque también los dos probablemente salimos a trabajar. Entonces, al llegar a casa se comparten las responsabilidades, pero a veces la mujer, considero yo de esta manera, cometemos el error de decir, es que mi marido, mi esposo, mi pareja me ayuda a cuidar a los niños, me ayuda a limpiar la casa, cuando es una corresponsabilidad. No es cuestión de género, decir, es que como eres mujer, a ti te toca a limpiar y arreglar la casa. No, los dos habitamos. Y eso es lo que se está buscando, ¿no, Israel? Modificar esa forma de ver la vida o la cotidianidad. Sí, totalmente. Escuchaba por ahí algunos comentarios de algunos radioescuchas hombres o algunas entrevistas que hicieron. Me imagino que son sobre todo nuevas generaciones de donde existe ya más conciencia. Sin embargo, por regla general, la mayor parte del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados lo realizan las mujeres, ajá, hasta en 30% más que los hombres, según la encuesta nacional sobre ocupación de tiempo. Y si nos vamos por diferentes actividades que realizamos mujeres y hombres en diferentes espacios, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, los hombres tenemos el 60% más de tiempo dedicado a las actividades de ocio, mientras que las mujeres dedican el 35 y 40%. Y así sucesivamente para estar con amigas, con amigos. Siempre los hombres tenemos más tiempo, por ejemplo, para ir a jugar fútbol, soccer, que las mujeres para ir a tomarse un café con amigas o para realizar una actividad deportiva. Y eso precisamente está sustentado, esta estadística, precisamente por los roles que se han asignado a hombres o mujeres en los trabajos de crianza y cuidado, y también el trabajo doméstico. Por ejemplo, el trabajo doméstico que realizan las mujeres es un trabajo que está invisibilizado. La mayoría de los hombres no realizamos trabajo doméstico, no lavamos platos, no trapeamos, no hacemos el aseo de la casa. Cuando el trabajo doméstico, como tú bien lo dices, tiene que ser una tarea donde hay una corresponsabilidad y debe haber una distribución democrática y equitativa, igualitaria en esos tipos de trabajos. Y sin embargo, en la mayoría de los hogares no es así. Y el asunto es que pareciera ser un asunto trivial, mas no lo es, porque la distribución de los tiempos afecta directamente en el desarrollo integral de mujeres y hombres en todas las actividades humanas, en la vida laboral, en la vida personal, en la vida académica, y además que esta distribución de estos tiempos de manera antidemocrática, inequitativa y desigual ha generado condiciones de desigualdad para el acceso a diferentes bienes y servicios. Por ejemplo, para acceder a programas para capacitación, para el trabajo, para acceder a programas de actividad física, para acceder a actividades culturales. Es decir, hay una desigual distribución y eso precisamente es lo que queremos cambiar.
en donde haya mayor corresponsabilidad de hombres hacia esas actividades, porque lo tenemos que decir, hasta este momento y durante los 4,000 años que tenemos de más o menos de historia de la humanidad, pues ha sido una historia donde los hombres hemos estado en un sistema que ha privilegiado lo masculino sobre lo femenino. Y en la medida en que los hombres reconozcamos esto y tengamos pautas, como bien dijo un radio escucha, para generar otras formas de interrelacionarnos y de contribuir a partir de nuestra responsabilidad, pues esto va a cambiar. La Agenda Suma le apuesta a eso. Yo diría, Laura, que machismo y feminismo no es lo mismo. Machismo tiene que ver con una cuestión de ejercicio nocivo de la masculinidad, y el feminismo tiene que ver con precisamente la postulación de un nuevo sistema que esté basado precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, ¿no? Y que ese reconocimiento sea aglutinado en torno a un movimiento que será denominado movimiento feminista, y que no busca, hasta donde me han dicho mis amigas y compañeras feministas, es que no busca cambiar para seguir iguales, sino cambiar para que las cosas no sean como hasta ahorita el sistema patriarcal ha impuesto estos roles y estas actividades diferenciadas entre mujeres y hombres. Mira, aquí nos pregunta Oscar, buen día, ¿cuántos hombres de su familia comulgan y aplican con esta nueva masculinidad? Bueno, yo no convivo con hombres en casa, no puedo comentarte nada, convivo en el trabajo, y del trabajo puedo decirte que es muy complicado, que a veces los hombres manejen o acepten que una mujer esté dirigiendo. Totalmente. Sí, es complicado. Incluso yo en mi propia familia, pues he tenido discusiones con mi propia familia cercana sobre estos temas, pero finalmente creo que lo que se ha venido haciendo y lo que se ha venido discutiendo principalmente por los movimientos feministas y un poquito últimamente por estos movimientos de hombres, pues sí ha tenido, desde mi punto de vista, un impacto, a lo mejor no el que se quisiera, pero sí ha impactado, por ejemplo, en las nuevas generaciones, ¿no? Donde hay un poquito de más conciencia sobre estos temas de corresponsabilidad. Pero no solamente sobre el tema de la corresponsabilidad, sino también sobre temas que tienen que ver con no seguir reproduciendo pautas que generan violencia, que generan machismo, ¿no? Que generan condiciones de desigualdad en todos los entornos. Creo que sí hay evidencias que nos apuntan a que, sobre todo las nuevas generaciones, hay un poco de más conciencia. Y eso no es obra de la casualidad. Ha sido principalmente por la lucha de los movimientos de las mujeres, hay que reconocerlo en primer término, que han puesto sobre la palestra pública temáticas que antes no eran tema de discusión, estos que mismo tú estás comentando, es decir, el tema de lo del que tiene que ver con el tema de cuidados, el tema de trabajo doméstico, el tema del acceso diferencial al empleo, al estudio, incluso a la propia actividad física, a la cultura, ¿no? Y entonces, a partir de este reconocimiento y de esta discusión pública, creo yo que, sobre todo en las nuevas generaciones, sí se ha venido tomando más conciencia. ¿Es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Necesitamos, desde nuestro punto de vista en la red, que exista pues un esfuerzo más sostenido y sostenible. Tengo que hacer una pausa, Israel, Sí. para ya, porque ya es el último bloque para regresar con tiempo, si no nos vamos a cortar. Regresamos. Puedes vernos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como @Zona 3 Noticias. Cara a cara. Cara a cara, el análisis. Son las 9 de la mañana con casi ya 50 minutos. Recuerdo que estamos platicando esta mañana con Israel Vidal, coordinador estatal de Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. Pregunta, dice, hay hombres que no reconocen o no entienden que sus actitudes son machistas, no respetan a las mujeres que tienen autoridad sobre ellos,
Por ejemplo, en los espacios laborales, fíjate lo que comentábamos. Ujú. Levantan la voz a las mujeres, pero a los hombres no. Minimizan la opinión de sus compañeras. Sí, sí es cierto, hay muchos hombres que con las mujeres son muy gallitos, pero entre ellos, no. Sí, porque es lo que te decía hace rato, ese es un mandato a la masculinidad. A los hombres nos enseñaron que los hombres por antonomasia debemos ser los proveedores y que los hombres por naturaleza, entre comillas, por naturaleza, debemos ser los que dirigen. Y eso de dirección tiene que ver precisamente con la prevalencia de hombres en los espacios de toma de decisión. Fíjate, apenas en 1953 a las mujeres, hay quien dice se les dio el voto, no, se les reconoció el derecho al sufragio universal, a votar y ser votadas. No obstante que desde 1917 y antes, muchas mujeres como Hermila Galindo Acosta, Dolores Jiménez y Muro, Elvia Carrillo Puerto y otras, participaron en el constituyente de 1917 de alguna manera con diferentes diputados federales y les exigieron que a las mujeres se les reconocía desde la Constitución de 1917 el derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, los constituyentes con una visión heteropatriarcal, heteronormativa, no les reconocieron ese derecho porque creían que ellas estaban representadas en el Congreso de la Unión y en las leyes a través de sus esposos, sus hermanos y sus hijos, ¿no? Negándoles el derecho a la voz y la opinión de las mujeres. Bueno, ni siquiera ese Congreso tenía representación femenina. Fue hasta 1953 cuando a las mujeres se les reconoció el derecho a votar y ser votadas, y desde 1953 a la fecha, la incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisión ha ido en aumento. Tan es así que hoy, por ejemplo, el Congreso de Jalisco tiene una composición paritaria, Sí. donde por primera vez el Congreso es un órgano legislativo y como un espacio de toma de decisión de las mujeres representan más del 50% de los escaños. Y eso es muy positivo, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que eso ocurra y que ha tenido que ser a través de la lucha de los movimientos de mujeres para que ese derecho se les haya reconocido. Entonces, eso que se comenta también en un espacio de toma de decisión tiene también una representación en la vida cotidiana en los hogares, precisamente a través de este mandato de la masculinidad que nos enseñó que los hombres seamos proveedores. En un hogar, por ejemplo, o en una oficina donde una mujer es la que más gana, o es la que manda, por ejemplo, entre comillas, o la que tiene jerárquicamente en la estructura de gobierno o en la estructura de iniciativa privada una posición de mando, pues a los hombres no nos gusta. ¿Por qué? Porque se nos educó y se nos enseñó a que los hombres por naturaleza somos los que mandamos y los que más ganamos. Y eso, por ejemplo, en las vidas de parejas genera conflictos. Muchos hombres no aceptan que, por ejemplo, una mujer gane más que él. ¿Por qué? Porque se sienten menos hombres. Y entonces esa ruptura que tiene que ver con este rompimiento de este mandato de la masculinidad está generando un conflicto. Y precisamente lo que queremos en la red es que a través del trabajo con hombres podamos ir cambiando esta percepción que se tiene y deconstruyendo todos estos mandatos de la masculinidad que lo único que han hecho a través de los 4,000 años o más que tiene la humanidad es que se ha generado discriminación, opresión y violencia contra las mujeres y las niñas. Y ejemplos hay muchísimos. Sí, porque luego se dice, eso no es mentira, ya en la actualidad mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. No, fíjate, aquí nos dice Iván, hola, buenos días, hace 3 años tuve la desgracia de enviudar y uno de los comentarios que me hacían mis amigos y amigues, dice, ahora, es que ahora, ¿quién te va a lavar? ¿Quién te hará de comer? ¿Quién va a cuidar a tu hijo? Mi respuesta era, pues yo como lo he hecho siempre porque mi mamá no crió a ningún... Así es, ha sido difícil, pero lo estoy logrando. Y es que es cierto, o sea, finalmente, pues te casas para compartir, no para que te atiendan o atender o servir, ¿no? Así es. Históricamente también, o culturalmente, en muchos espacios, dice, bueno, es que en las familias quien educa es la mamá. La educación de hijas e hijos tiene que ser una educación donde madre y padre o padres y madres por igual pues influyan en las hijas, en los hijos, ¿no?
y además que es la responsabilidad, porque luego también socialmente se les carga también esa culpa, sobre todo a las mujeres, de que la reproducción del sistema y del sistema de opresión, que es el sistema patriarcal, pues son las mujeres las que lo reproducen, cuando la realidad es otra, ¿no? La responsabilidad es de mujeres y hombres. Y entonces, al estar los hombres en una situación de privilegio, pues lo único que se hace muchas veces en los hogares, pues es que dejamos que las cosas sigan estando como hasta ahorita ha sido. Y la invitación de la red es precisamente al cambio, a lo que muchas activistas, académicas, investigadoras han dicho y nos han exigido a los hombres, a que rompamos el pacto. Y ese día puede ser hoy. Fíjate que está comentando Marta y me gustaría que luego tuviéramos otro programa para hablar ampliamente sobre el tema, porque dice, en el tema laboral se complica el asunto no solo por hombres machistas, sino también misóginos. Definir y determinar si vale, es por qué machista, por qué misógino, ¿bajan siempre juntos, están separados estos términos o estos comportamientos? ¿Qué es uno y qué es el otro? Pues la misoginia tiene que ver con el odio que se tiene a las mujeres, a lo que significa lo femenino. Uh-huh. Y el machismo son acciones que se realizan a partir de estos modelos de masculinidad y feminidad tradicional que te hablaba, de la masculinidad hegemónica. Es decir, una expresión de machismo clásica es la violencia. Y el machismo implica entonces una acción, pues una situación de hacer, digamos, o de comportarnos ante ciertas situaciones en la vida. Y una de ellas, te decía, es la violencia. Me gustaría hacer una pausa antes de que se nos termine el tiempo. Ahorita que mencionas el machismo es ser violento, pero no es solamente eso. Y creo que a veces muchos hombres se confunden y dicen, es que yo no soy machista porque no soy violento. No, es que no necesariamente la violencia es la única característica del machismo. Totalmente. Entonces me gustaría que fuera más amplia la definición del machismo, porque si nos centramos a que si no eres violento no eres macho, pues no. No, el machismo no se reduce solamente a la violencia. Esa es una característica típica, pero hay otras. El dominio y control sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, sobre el aspecto económico, sobre el aspecto jurídico, por ejemplo, es otra forma de machismo. Y el machismo se expresa de múltiples formas. Y yo diría incluso que el machismo va mutando, dependiendo de los contextos socioculturales. Así es, digo, porque es muy amplio, es simplemente el pensar que la mujer tiene la responsabilidad del hogar, eso es machismo. Así el es. Decirle a la mujer, no te doy permiso de trabajar, es machismo. El control, es. No te voy a dejar salir con tus amigas, no, eso también es machismo. No nos centremos en que solamente puede ser la violencia la única característica del machismo. Dice por acá, y será la última porque ya casi acaba el tiempo. Dicen que no son iguales los derechos. ¿Me podrían decir qué derechos son diferentes de las mujeres a los hombres legalmente? ¿Cómo, perdón? Me podrían decir que dicen que los derechos no son iguales. ¿Me podrían decir qué derechos son diferentes de las mujeres a los hombres legalmente? Bueno, aquí hace rato pusimos un ejemplo. Hasta 1953 a las mujeres se les reconoció el derecho al sufragio universal. Por ejemplo, hasta hace muy poco, los derechos de propiedad o de los derechos reales sobre las cosas son los bienes inmuebles, y los bienes inmuebles principalmente eran derechos que tenían tutelados solamente los hombres. Y podemos hacer revisiones al Código Civil, al Código de Comercio y a muchas leyes, donde esas leyes están imbuidas precisamente de esta visión androcéntrica del derecho. Y hay muchas reformas que se han venido suscitando precisamente porque desde que empezamos te comenté que todo esto estaba imbuido en las instituciones. Se nos acabó el tiempo, Israel, así que tienes que regresar, porque quedaron también muchos comentarios que no nos alcanzamos a leer. Muchísimas gracias. Nos vamos y bueno, se quedan con Cristina Arana, que está en Zona de Conexión. También saludamos a Litsi, que está en redes sociales. Vámonos. Muchas gracias.